especial para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Bienvenidos una vez más a una palabra de reflexión, un refrigerio especial de parte de Papito Dios. Para todos ustedes, bienvenidos. Para comenzar, queremos colocar este tiempo en manos de Papito Dios y yo les voy a pedir que cierren sus ojos en este momento y vamos a hacer una oración dándole gracias primeramente a nuestro Padre Celestial por este tiempo. Dios, Rey de los cielos y de la tierra, Padre amado, estamos delante de ti en esta hora, dándote gracias, Señor, por el privilegio de compartir una palabra, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios, por todas las personas que se encuentran conectadas, Señor, por sus familias, por sus hogares, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, toque cada corazón, Padre, que esta palabra quede sembrada y arraigada en sus vidas, Señor, que sea colocada en práctica en el tiempo, Señor, que sea necesario, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que no vuelve vacía, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es vida eterna, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Padre, nos colocamos en tus manos. Espíritu Santo, te ruego que tu presencia esté en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Señor, en esta hora y todos los días, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes acerca de un personaje muy especial. Es un personaje muy conocido y es acerca de Pedro, también llamado Simón o llamado Cefas. La Biblia habla de que es uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo, tenía muchas cualidades y tenía también muchas debilidades, como todos nosotros, porque también era un ser humano. Entonces, dice que él era franco, era un hombre osado, era un hombre, y me impacta porque era un hombre todoterreno, se mostraba como era un hombre, dice la palabra, directo, dice en Hechos que era, es más, que él no tenía ni estudio, él no era el letrado, pero hoy quiero hablar acerca de él, porque así como se muestra, o muchas veces hemos conocido las partes débiles de él, que casualmente hoy quiero comentar y quiero hablar de ellas, de dos características en especial. Es un hombre que tuvo un corazón dispuesto, un corazón, una vida que en el momento que el maestro lo llamó a seguirlo, lo siguió. Un hombre que le demostró el amor al Señor en su manera de ser y en su manera de actuar. Era muy impulsivo y era imprudente. Y esas cosas en la vida del ser humano nos lleva a cometer muchos errores. Y eso fue lo que le pasó a él. Hoy quiero enfocarme en dos circunstancias que me llaman mucho la atención, y es en los 4 evangelios se habla del anuncio de Jesús acerca de la negación de Pedro. Y más adelante dice la negación de Pedro. En el evangelio de Mateo, capítulo 26, en la nueva versión, voy a leer la nueva versión internacional, el capítulo 31 dice: esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. La primera
característica que quiero compartirles este tiempo es acerca de la falta de humildad. Hay dos características que son el orgullo y la autosuficiencia, o más bien dos debilidades. Son armas que utiliza el enemigo para hacer caer a muchos. El orgullo y la autosuficiencia. Y la autosuficiencia fue exactamente lo que se llenó Pedro en ese momento. En el versículo 33 dice: aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Y esa actitud de Pedro, de aunque todos te abandonen, o sea, yo puedo, aunque los demás lo hagan, yo nunca lo voy a hacer. Él en su entusiasmo, en su manera de querer hacer las cosas, muchas veces nosotros nos llenamos de entusiasmo cuando nosotros escuchamos una canción, escuchamos una predicación, cuando alguien nos habla de cosas que nos va a ir excelente y uno dice: Señor, yo no te voy a dejar. Cuando estamos en una administración, en un mover del espíritu, que uno no se quiere salir de ese momento espiritual que tal vez muchos de ustedes han vivido al igual que yo, y que uno dice: Señor, yo jamás te dejaré, yo jamás te abandonaré, Señor, hasta mi muerte, Señor. Eso mismo estaba pasando con Pedro. Y no solamente con Pedro, con todos los discípulos, todos estaban en ese mismo sentir, dice la palabra. Ellos acababan de venir, de tener una experiencia de 3 años con el maestro. Y aparte de esos 3 años, en esos momentos antes de que sucediera esta situación del anuncio, Jesús acababa de compartir con ellos la última cena. Jesús había demostrado ese amor, esa humildad de hacerse siervo, de lavarle los pies. Ellos estaban llenos de amor y de querer servirle a Dios, como tal vez nosotros en esas experiencias maravillosas. Pero ¿qué sucede? Qué cosa tan difícil y qué actitud que a veces nos dejamos llevar en la parte emocional. Pero a veces nosotros, cuando ya nos viene la prueba, cuando nos vienen las circunstancias, ¿seguimos pensando lo mismo? ¿Seguimos sintiendo lo mismo? ¿Queremos seguir a Jesús de igual manera? A la hora de la prueba es donde realmente uno a veces se tiene que enfrentar con la realidad y decir: Señor, te voy a seguir. A pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, ahí es donde está nuestra fe. Y vemos que a Pedro le costó, porque el Señor mismo le anunció: antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces, me habrás negado 3 veces. Yo no, hasta la muerte te seguiré, Señor, si es necesario, hasta la muerte. Pero no fue así. Y nos vamos a dar cuenta más adelante cuando realmente viene la negación. Y sucedió lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué pasó ahí? Cuando nosotros no aceptamos nuestras debilidades, porque Pedro no aceptó: yo no lo voy a hacer, Señor. ¿Cómo se le ocurre que yo lo voy a negar? No, yo hasta la muerte. Y cuando nosotros no aceptamos esas debilidades, no aceptamos la gracia de Dios que nos ayude. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:18: el orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Cuando nosotros no aceptamos nuestras debilidades, terminamos fracasando, terminamos perdiendo, terminamos ahogándonos en nuestras propias debilidades. Porque en ese momento Pedro estaba llevado por el entusiasmo, la emoción, y no estaba aceptando que nosotros solos no podemos seguir,
que necesitamos de Dios, que necesitamos del Espíritu Santo que nos fortalezca y nos ayude a pasar cada prueba, cada situación, por más difícil que sea. El Señor no nos va a dar nada que no podamos resistir. Y dice en Proverbios 28:26, el necio confía en sí mismo, el sabio se pone a salvo. Espera, confía en Dios, se pone a salvo. En la primera carta de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Les estoy leyendo en la traducción, el lenguaje actual. Entonces nos damos cuenta que a veces nosotros nos sentimos en nuestras fuerzas que todo lo podemos, pero no es así. Nosotros sin Dios no somos nada, no somos nadie. Aunque podamos sentirnos con títulos, podamos sentirnos con dinero, con seguridad física, nuestra salud bien, nuestra familia bien, no es así. Hay momentos en que nosotros podemos flaquear. Por eso es necesario buscar las fuerzas y la voluntad de nuestro Señor todo el tiempo. Desde que nos levantamos, Señor, gracias por este día. Señor, gracias por lo que estoy haciendo. Señor, gracias por lo que voy a hacer, por los planes que tengo. Porque nosotros no somos nada ni nadie sin Él. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera aceptado las palabras del Señor? Se hubiera ahorrado tal vez muchas angustias, porque el Señor le estaba anunciando en ese momento que hubiera pasado. ¿Qué tan diferente pudo haber sido esa situación, esa circunstancia? Si él le hubiera dicho, Señor, yo soy un hombre, Señor, a mí me cuesta creerlo, pero Señor, yo te necesito que me ayudes, Señor. Yo sé que tengo errores, yo que sé que tengo dificultades, Señor, yo te necesito, ayúdame. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro lo negó, se creó incapaz de poder actuar y dijo, yo hasta la muerte te sigo. Uno a veces en medio de todo necesita reconocer que uno solo no puede. Y esta fue la razón por la que Jesús anunció y permitió su caída. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 31, en la versión Reina Valera, dice que el Señor también le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y en la traducción lenguaje actual dice, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. ¡Qué tremenda palabra! El Señor sabía, el Señor Jesús sabía, y aún pero era necesario. Era necesario que Pedro pasara por estas circunstancias. El Señor sabía que por un tiempo lo iba a dejar solo, que lo iba a abandonar, pero Pedro necesitaba reconocer sus debilidades, así como tú y yo necesitamos reconocer las debilidades delante del Señor, no ante los demás, ante el Señor Jesús. Padre, reconozco que te necesito, ayúdame a salir, tengo esta dificultad, esta debilidad, el orgullo, la mentira, la arrogancia, el rencor, la prepotencia, pero necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. A veces uno reconocer o ser descubiertos es duro,
pero es necesario, porque la palabra dice que el Señor cumple su propósito en nosotros. Y nosotros tenemos, para cumplir ese propósito, debemos ser limpios y debemos ser pulidos. El segundo punto que quiero hablarles es la falta de oración. En el Evangelio de Juan, capítulo 26, a partir del 36, del versículo 36, dice: después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Y luego empezó a sentirse una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Pero en el versículo 40 dice: Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? En el 41 dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo por sus propias fuerzas. Nosotros como cristianos realmente no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Y Jesús mismo lo dijo: en nuestras propias fuerzas, nada. Necesitamos tener una comunión constante si queremos ser vencedores. En Efesios 6:12 dice la palabra, en la traducción lenguaje actual, dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Nosotros subestimamos los poderes de las tinieblas, los poderes espirituales. Mientras estamos pasando las dificultades y las pruebas, nos desanimamos, nos baja las ganas de orar, las ganas de escuchar una canción, de alabar a Dios, y es donde el enemigo toma ventaja. A veces, ¿por qué nos alejamos de las cosas de Dios? ¿Por qué nos alejamos de la palabra de Dios? Porque dejamos coger ventaja al enemigo, porque no lo buscamos a pesar del desánimo. Señor, te necesito, Señor, ayúdame. Donde tal vez Pedro hubiese pedido: Señor, donde hubiese quedado despierto en ese tiempo, el Señor le hubiese dado fuerzas, le hubiese ayudado. Pero ¿qué pasó? Se quedó dormido, se quedaron dormidos, y el Señor les dice: no han podido quedarse ni siquiera una hora. A veces nosotros, a veces hacemos oraciones de 5 o 10 minutos y el Señor nos escucha, porque a mí me ha pasado. Oraciones de 5 o 10 minutos y el Señor nos escucha. No, a veces no necesitamos 1, 2 horas, 3 horas, no. Con una oración viva y eficaz que salga del corazón es suficiente para tocar el corazón de Dios y decirle: Señor, te necesito. Padre, no puedo más, ayúdame con esto, ayúdame, te necesito. Señor, sin ti no soy nadie. Tocar el corazón de Dios. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él nos enseña, así como lo hizo en el Getsemaní. Él se iba a enfrentar a la mayor prueba y él no dudó en ir a orar, a estar a solas con el Padre, a decirle: Señor, ayúdame, fortaléceme. Él lo hizo, y lo hizo en la oración. El mayor ejemplo, nuestro maestro. Muchas veces nosotros dejamos que el enemigo nos sacuda, haga con nosotros lo que Él quiere, que acabe con todo lo que hemos tenido, con lo que tenemos, porque a veces el Señor permite que seamos sacudidos. El Señor
permite eso para que nosotros reconozcamos que sin Él no somos nadie. Y en el versículo 75 del mismo capítulo 26 del Evangelio de Juan dice que Pedro salió de aquel lugar y lloró amargamente. Dios permite que nosotros lloremos amargamente nuestras derrotas. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, al único que nos puede levantar y llevar en alto. Así como hizo que Pedro, aunque lo negó, aunque vino abajo, pero en un momento vino la restauración. Jesús fue. Pedro se dejó guiar y Pedro reconoció, Pedro se humilló, Pedro permitió que Dios lo restaurara. ¿Y qué pasó? Que años después, tiempo después, vino a seguir y servir a Jesús durante muchos años. Este proceso de restauración lo necesitamos, lo necesitas tú, lo necesito yo. Todos necesitamos la restauración, reconocer nuestras faltas. Y sabemos que Pedro fue un hombre que reconoció sus faltas, reconoció sus errores. Y me impacta, me llama mucho saber en la primera carta de Pedro, dice en el capítulo 5, a partir del versículo 6, dice: todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios nos tratará como a gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Quién escribió esa maravillosa palabra? Pedro. Pedro, cuando hubo reconocido que el orgullo no es el orgullo, dice: Dios se opone a los orgullosos. Él reconoció el orgullo, nada trae. Y eso lo escribió Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Hoy Dios nos invita a tener una vida dependiente de nuestro Señor Jesucristo. Y yo en este momento les pido que cierren sus ojos y de todo corazón le pidamos al Señor que nos ayude a reconocer nuestras debilidades, que nos ayude a levantarnos cada día en la búsqueda de nuestro Padre Celestial, que dependamos de Él, que nos abandonemos en su presencia cada día, en cada una de nuestras áreas, porque nosotros debemos estar confiados en Él. Esa es la invitación en este tiempo, hermanos, para que reconozcamos que el único Dios es nuestro Señor Jesucristo y a Él le debemos toda nuestra dependencia. Dios les bendiga, hermanos.